En el virreinato de la Nueva España, entre barrancas cubiertas de bruma y montes con mezquites torcidos por el viento, se extendía la hacienda del castillo, una mole de cantera roja y corredores de arcos donde la luz parecía demorarse. Los arrieros que iban de Querétaro rumbo al norte evitaban el camino que pasaba frente al portón principal, preferían la vereda pedregosa que se perdía entre nopales aunque les costara horas de más. En las cocinas de los ranchos, al calor de la leña, las mujeres susurraban el mismo recado a los forasteros: si oye 20 campanadas cuando el cielo está sin luna, no se detenga, no mire atrás. Los libros de la parroquia de San Miguel guardaban fechas que herían a la vista, nacimientos y muertes encadenados como cuentas de rosario. Ningún hijo legítimo del linaje del castillo pasaba de los 20 años, y eran tantos los registros que ya no cabían en un solo tomo. El párroco, hombre cauto, decía que Dios prueba más a quienes más ama, pero en el portal de la iglesia los viejos torcían la boca y decían lo que pensaban: eso no es prueba, es deuda. La versión más contada aseguraba que el primer del castillo de estas tierras, don Rodrigo, recibió la hacienda tras servicios distinguidos a la corona. Lo que no figuraba en reales cédulas lo guardaban las memorias de los naturales. Antes de la conquista, en la colina trasera había un teocalli menor, un centro de ofrendas al señor de la tierra y del maíz. Los abuelos otomíes enseñaban que la tierra se sostiene con reciprocidad: si vas a tomar su agua y su sombra, algo devuelves. Don Rodrigo, hombre de acero y misa cada domingo, se rió de esa idolatría, pero anotó dónde brotaba el manantial, donde germinaba mejor el maíz y donde los rebaños se multiplicaban sin peste. Dicen que esa misma noche, entre sueños, le habló una mujer sin rostro que olía a húmera después de la lluvia: todo lo que levantas se te caerá si no pagas como se paga aquí. A la mañana siguiente, el brote de agua se volvió arroyo claro. Don Rodrigo no volvió a reír. 2 siglos después, el mando lo llevaba don Lorenzo, nieto de nietos del primer dueño. Era un señor de frase corta, traje negro aún en días de calor y mirada que medía a los demás como quien calcula la carga de una mula. Había visto morir a sus 2 hermanos mayores exactamente en la madrugada en que cumplieron 20, de niño lo llevaron a despedirlos a la cripta y recuerda, porque lo escribió en un papel que nadie leyó, que cada féretro tenía en la tapa una marca de círculo incompleto. Con los años, don Lorenzo aprendió a administrar miedo ajeno. Pagaba bien, exigía más, rezaba en alta voz cuando tocaba y contrataba en secreto lo que hiciera falta: médicos de la capital, astrólogos, una hermandad de penitentes y también curanderos del monte, porque en la sierra todo remedio que sirve trae a su gemelo oscuro. Él juró que con sus hijos sería distinto. El 3 de abril de 1721, cuando el cielo se dejó comer un pedazo por la sombra de la luna, nació Mateo, primogénito de don Lorenzo y doña Inés. Las parteras, con manos de harina y ruda detrás de la oreja, reconocieron un llanto doble, el del niño y otro, como de cántaro profundo, que parecía salir del muro. A una de ellas le sangró la nariz sin razón y dejó caer 3 gotas que formaron, en la piedra, un número torpe que todos supieron leer: 20. Doña Inés pidió silencio. Don Lorenzo repartió monedas y pólvora para los voladores de celebración. Alguien murmuró que la pólvora ahuyenta espíritus. Alguien más dijo que los llama. Mateo creció entre corredores limpios, plata bruñida y cerrojos. Tenía maestros para latín y equitación, pero nadie le enseñó a estar solo. A los 9, preguntó por qué el calendario de la capilla pasaba del 19 al 21 con una cruz de tinta en medio. Cuestión de devoción, dijo el capellán padre Gaspar, y algo en su sonrisa dejó frío al niño. En las noches, a Mateo le parecía oír risas detrás del ropero. Doña Inés aseguraba que eran los gatos. No tenían gatos. El mayordomo mandaba poner vasijas de barro con agua bendita en las esquinas, para que beban los ángeles, y por la mañana el barro amanecía rajado, como si hubieran bebido sedes que no perdonan. A los 12, llegó a la hacienda un pintor de Valladolid para inmortalizar al heredero. Trabajó 3 días con la paciencia que da el hambre bien pagada. Cuando alzó el lienzo, todos vieron la figura de Mateo con ojos vacíos, como si el pincel hubiera preferido pintar ausencia. Detrás, apenas velada, una muchacha alargada con las manos juntas. No había nadie ahí, juró el pintor con la cara descompuesta.
Don Lorenzo mandó quemar el cuadro esa misma noche. Las cenizas, movidas por un soplo que nadie admitió, dibujaron un círculo abierto. El pintor cobró la mitad y se fue sin mirar el portón. En el campanario nuevo, orgullo de don Lorenzo, traído de España con rueda dentada y péndulo importado, colgaba un reloj que nadie se atrevía a dar cuerda. Decían que se bastaba solo. En madrugada sin visita de luna, el reloj soltaba 20 campanadas con un metal triste que bajaba al patio y partía en dos el sueño. A la mañana, un jornalero amanecía enfermo, un caballo sudado sin usar, un vaso de agua con burbujas que no eran de aire. Cuando el herrero propuso desmontarlo, el péndulo se detuvo por sí mismo como si oyera. Don Lorenzo escupió a un lado. Si lo desarmas y no funciona el maíz, a ti te pido cuentas. Las mujeres no escriben, decían, doña Inés sí. Llevaba un cuaderno pequeño con tapas de cuero donde apuntaba pesadillas. Soñé un comedor largo con manteles limpios. Los silleros vacíos. Al fondo, un plato que se llena sin mano. Soñé voces de niños jugando a la rueda, 1, 2, 3, 20, y ya no hay más. Cuando Mateo cumplió 13, añadió, soñé que el reloj del campanario respira. Cada exhalación olía a tierra recién abierta. Guardó el cuaderno bajo la estampa de San Miguel. Sabía que un día alguien lo iba a leer con hambre de entender. Por consejo de un mayordomo que había trabajado con tarascos, trajeron a la hacienda a Tlahuix, curandero otomí de manos gruesas y ojos que a veces miraban de lado, como los animales que oyen más de lo que ven. Recorrió los linderos sin decir palabra, tocó la tierra, hizo sonar una sonaja con caracoles. Ustedes comen de un lugar donde ya se comía, dijo al fin. Si toman sin devolver, la tierra llama por el nombre. Primero suave, luego fuerte. Don Lorenzo le ofreció monedas. Tlahuix pidió maíz, sal y permiso para hablar con la capilla. Se rieron. Él sonrió como quien conoce reír último. Tlahuix marcó con tizne negro 4 esquinas invisibles para ojos españoles. Pidió guardar silencio 3 días y no cerrar con llave el portón de atrás. La tercera noche, sobre el patio, la bruma hizo un remolino. Mateo soñó con una mujer sin rostro que le enseñaba las palmas de las manos y decía, no te toca todavía. Al amanecer, el tronco de un fresno amaneció con cortes como de cuchillo que formaban un signo de círculo abierto. Tlahuix dijo, todavía hay margen. Cambien el trato. Padre Gaspar respondió con un salmo. Don Lorenzo con una bolsa de plata. La tierra, con silencio. Cuando Mateo llegó a los 19, la hacienda se volvió fortín. Guardias en el muro, perros atados, velas de cebo más caras que el vino encendidas a toda hora. Los calendarios del oratorio se recortaron para que el 20 no existiera. A Mateo le hicieron prometer que no pisaría el piso descalzo, que no bebería agua que no fuera de cántaro bendito, que no miraría espejo después del ángelus. Mateo obedecía, pero cada noche lo despertaba un campaneo que no llegaba del campanario sino del pecho. Doña Inés lo abrazaba y contaba en voz baja, 1, 2, 3, cuando lleguemos a 19, nos quedamos ahí. La noche anterior al cumpleaños, el viento se fue a otro valle. No quedó un ruido. Hasta las brasas ardían sin crujir. Padre Gaspar derramó agua bendita en las jambas. Don Lorenzo se quedó con un trabuco en la silla junto a la cama del hijo. Tlahuix, que no dormía en la hacienda pero esa noche se quedó, puso granos de maíz en un plato de barro frente a la puerta para entretener al que viene con prisa. Cerca de la medianoche, el péndulo del reloj, sin cuerda, apareció andando. Doña Inés apretó el rosario hasta marcarse cruces en la palma. Mateo sonrió con tristeza. Madre, oigo como si soplaran un pan caliente dentro de la tierra. Me llama por mi nombre sin voz. Cuando el metal invisible dio la 12, que en la hacienda siempre se contaba como 20, el cuarto se enfrió de golpe. Una sombra, no grande, pasó del suelo a la pared y de la pared al techo como si no conociera la gravedad. Mateo se incorporó para decir aquí estoy y no alcanzó. Se quedó con la mirada fija, la boca entreabierta y la mano buscando la de su madre. En el suelo, sin tintero ni pluma, la palabra pagado sangraba lento.
El péndulo paró. El perro del patio aulló una vez y se hizo silencio nuevo, distinto, el silencio de lo cumplido. Enterraron a Mateo en la cripta familiar, bóveda de piedra bajo la capilla con humedad antigua que huele a vela gastada. En las losas estaban los nombres de todos los hijos del linaje desde la fundación. Cada inscripción terminaba con el círculo incompleto. Al lado de la lápida vacía siguiente, alguien, quien había labrado el perfil de una cara joven sin rasgos. Doña Inés pasó la yema de los dedos sobre la piedra. Mi hijo no puede ganar, susurró, si la regla es que pierda. Padre Gaspar le puso la mano en el hombro, Dios da, Dios toma. Ella no respondió para no pecar. 2 años después nació Cristóbal, vigoroso, llanto fuerte, puños apretados como si viniera a pelear una deuda ajena. Desde su primer invierno, las señales volvieron, espejos empañados por dentro, ratas que no tocaban el grano de los graneros como si lo respetaran o lo temieran. Cristóbal fue diferente, preguntaba hasta cansar, miraba hasta incomodar, caminaba hasta aprender atajos que los adultos no conocían. A los 15, un mozo imprudente le contó la verdad. Cristóbal no lloró. Buscó la biblioteca. Si la maldición tenía letras, iba a leerlas. La biblioteca guardaba mapas con sellos reales, cuentas de diezmos, cartas con cera rota. Lo que no había era la historia. Faltaban los diarios de don Rodrigo, las cartas de su hijo, los sermones del capellán de aquel tiempo. Apenas un pliego húmedo, mal escondido. Cristóbal leyó, lo que se come de más se paga con vivo. Cada 20, un nombre. Guardó el papel en la bota. No volvió a hablarle a Padre Gaspar sin que se le notara el recelo. Cristóbal decidió huir antes de los 19. A caballo, al amanecer, tomó la vereda que conocía mejor que nadie. A los 20 minutos, el corcel hizo alto frente al portón de la hacienda. El mozo juró que no había jalado riendas. Los caminos se aplanan cuando la tierra tiene prisa, diría luego Tlahuix. Probó por el arroyo. Volvió al mismo sitio. La risa que oyó en el aire no era de persona, ni de animal. Era de lugar. El capellán había llegado joven a la hacienda y envejeció sin arrugas de risa. Confesaba mucho, consolaba poco, citaba más a San Agustín que a Cristo cuando la gente lloraba. Cristóbal lo siguió una noche y lo oyó hablar en latín con alguien no visible frente a la puerta de la cripta. Pronunció testatio pacti y dejó caer vino al suelo. La tierra lo bebió de un trago. Cristóbal entró en la sacristía al día siguiente y encontró un cofre con velas negras, una cuerda de 3 nudos y una tablilla con el círculo completo. Si el sacerdote es carcelero, yo romperé la llave, se dijo. La única que se atrevía a hablar fue doña Petra, curandera de los que no llegaban a médico. Tlahuix la respetaba. Una tarde se plantó en la cocina de la hacienda y esperó a Cristóbal con una jarra de atole. Hijo, la tierra se cobra con el camino más corto. Si no vas tú, va por otro. Si rompes sin pagar, el cobro se vuelve hambre de todos. ¿Y si pagamos con otra cosa? Aquí el pago tiene forma de 20, dijo ella, y en la mesa, el atole se movió en círculo sin que nadie lo tocara. Don Lorenzo repitió el teatro de las velas, las armas, las plegarias. Cristóbal, sin sueño, releía el pliego húmedo, cada 20, un nombre. Se rió sin alegría, pues hoy me llamo nadie. Dejó su medalla sobre la mesa, apagó todas las velas excepto una y se sentó en el suelo a esperar con los ojos abiertos. A medianoche, el campanario respondió a alguien que no era hombre. La pared respiró 2 veces. El piso se enfrió desde abajo como cuando entra agua en las piedras. Cristóbal bajó a la capilla con el cuchillo del matadero en la mano. El cuchillo vibró como si quisiera volver al cajón. En el altar, una figura larga como columna de humo tomó forma lo justo para que no se pudiera negar. No tenía rostro y sin embargo miraba. Tu sangre es llave, dijo sin voz, y el techo dejó caer polvo viejo. Mi sangre es mía, contestó Cristóbal, con la insolencia de quien ama la verdad más que la vida. La figura extendió un brazo que era frío y tibio a la vez. Cristóbal dio un paso. El cuchillo se soltó solo de su mano y cayó sin ruido.
Padre Gaspar abrió la puerta detrás de él, ya con los labios prontos al latín. Esa noche, a la aurora, encontraron a Cristóbal en el piso de la cripta con el pecho marcado por el círculo ya cerrado. No hubo palabra de sangre en piedra. Hubo silencio satisfecho. Ese año, las acequias nunca se secaron y el maíz embarró las varas con mazorcas pesadas. Las mujeres cantaban bajito mientras desgranaban y los hombres evitaban brindar. Nadie se atrevió a decir milagro. La palabra prohibida fue agradecer. Al caer la tarde, algunos dejaban una vela bajo el campanario sin mirarlo. Don Lorenzo, con más tierras y menos hijos, supo que la contabilidad estaba al día. Le pesó no saber con quién. Nació Tomás cuando a don Lorenzo ya le dolían las rodillas. Fue niño silencioso, más atento al ruido de la tierra que al de las personas. Le gustaba pegar la oreja al piso del corredor y juraba oír pasos descalzos donde nadie andaba. La servidumbre aprendió a quererlo por su manera de dar las gracias en voz pequeñita y por su costumbre de dejar migas para los pájaros. Un día lo vieron dormir con los ojos un poco abiertos. Doña Inés cerró las cortinas con prisa. Así se duermen los que oyen. Tomás, a escondidas, sacó de una losa suelta de la biblioteca un paquete de cartas con cera rota. Eran de un antiguo capellán a un prior en la capital. Hablaban de concordia con los naturales de la tierra y de sostenimiento de la obra a través de un orden sacro que evita el derramamiento profano. El latín servía para limpiar la suciedad de las cosas. En los márgenes, una mano menos pulcra había anotado: si no pagan, vienen por todos. Tomás apretó los dientes. ¿Todos quiénes? Desde México llegó un visitador eclesiástico a revisar cuentas y devociones. Padre Gaspar lo recibió reverente, don Lorenzo, con cortesía de espada envainada. El visitador preguntó por qué la capilla olía a humo de resina en días sin misa. Nadie respondió. Preguntó por qué el reloj sonaba a medianoche si nadie lo atendía. Silencio otra vez. Esa noche, el visitador durmió con vela encendida. A la mañana, pidió irse sin desayuno. Me llamaron por mi nombre en una lengua que no sé. Un año antes del 20 de Tomás, los ahuehuetes del arroyo parecieron avanzar una vara hacia el muro. Los caporales juraron que el terreno cedió, pero el mayordomo viejo dijo que los árboles caminan cuando el lugar tiene prisa. Los venados dejaron de pasar. Los perros ladraban a una esquina donde no había nada. Doña Inés rezaba a San Pascual para dormir. No dormía. Padre Gaspar tomó aprendiz, un muchacho de facciones mansas llamado Hilario, que aprendía rápido lo que no debía preguntar. A solas, Gaspar pronunció para él palabras que tomaban forma de instrucciones: la misa es cortina, no remedio. El agua bendita distrae. El pacto no se rompe, se administra. Hilario asentía y cada vez que salía de la sacristía miraba sus manos como si no fueran suyas. Tlahuix propuso un contrapeso: si devuelven vida a la tierra de quienes la trabajaron antes de ustedes, tal vez el cobro se divide. Don Lorenzo mandó construir una acequia para riego comunitario y soltó ganado para viudas. La cosecha de los vecinos mejoró, en la hacienda hubo gusano en los huertos por primera vez en años. No le gustó, dijo Tlahuix. No quiere dádiva, quiere justicia vieja. ¿Cuál? La que se comen hombres. Una tarde, Tomás se arrodilló en el confesonario. Del otro lado, el silencio de Gaspar olía a cera. Padre, temo mi cumpleaños. Eso no es pecado. Quiero huir. Huir es inútil. ¿No hay modo de pagar distinto? El confesor tardó en hablar. Hijo, hay cosas que se sostienen con víctima. Tomás salió con el corazón mordido. En el patio, la sombra de la torre era más larga que la torre. Don Lorenzo puso guardias dobles. Hilario durmió en la sacristía con la sotana puesta. Tlahuix se sentó en el umbral con su sonaja de caracoles. Doña Inés dejó pan y agua en el corredor para el que pasa sin cuerpo. Tomás, en su cama, no cerró los ojos. Miró el techo de vigas como si fuera cielo. En el silencio, el reloj del campanario no sonó. En su lugar, la tierra hizo un ruido de olla cuando rompe el hervor. Cuando el aire cambió de temperatura, Tomás supo que había llegado.
Vio la pared oscurecerse como cuando sube la lluvia del suelo. Se levantó despacio, tomó la medalla partida de Cristóbal que guardaba escondida y se la colgó al cuello. «Si me comes, te indigestas», dijo sin bravata. Con la seriedad de quien quiere de veras convencer. La sombra llenó el marco de la puerta y no la cruzó. Padre Gaspar apareció detrás con el libro abierto. «Testatio pacti», musitó. Tlahuix golpeó el suelo con la sonaja. Dos ruidos distintos, un mismo acto. La vela única hizo un cuello de cera que dibujó medio círculo. Faltaba el trazo final. Algo falló. El suelo bajo la capilla crujió y abrió una línea no más ancha que una navaja. De al fondo subió un olor familiar, maíz húmedo, tierra respirada, metal viejo. La vela se apagó y el humo escribió en el aire un número 20 que se deshizo al instante. Tomás dio un paso hacia atrás. Hilario gritó. Gaspar cayó. Tlahuix cantó medio verso en una lengua que el aire todavía recordaba. La grieta se cerró como si no hubiera estado. Dejó en la piedra una marca nueva, la del círculo tallado por dentro, como si una uña hubiera hecho camino. Al amanecer, no había cuerpo. La cama intacta, la medalla rota en el suelo, la ventana cerrada por dentro, el perro sin ladrar. En la cripta, una humedad que no era del clima manchaba la losa final. Don Lorenzo se golpeó el pecho con discreción, no por fe, por impotencia. ¿Pagado?, preguntó Hilario con voz de niño. Pagado, dijo Gaspar, y al decirlo se le arrugó la comisura como a quien come limón. Ese año, la abundancia fue escandalosa. La caña, dulce hasta hacer doler la lengua. El maíz, tan gordo que hubo que reforzar las trojes. Los jornaleros compraron telas de color. En la fiesta patronal, la música sonó más limpia. Pero en la noche, alguien dejaba cada semana una vela bajo el campanario y un pan en el escalón de la cripta. Nadie decía gracias. Decirlo sería aceptar autoría. Hilario siguió al padre Gaspar a la cripta una madrugada. Vio cómo el viejo sacaba del nicho un cuenco de barro con restos secos de algo que parecía tierra y no lo era. «Esto sostiene», dijo el cura. Hilario tembló, quiso huir, quiso creer, quiso olvidar. Acabó aprendiendo a hacer lo que le enseñaban, no ver lo que se ve, no oír lo que se oye, nombrar con latín lo que tiene nombre desde antes. Esa mañana, al salir al patio, vio a doña Petra de pie con su rebozo. Ella no dijo nada. Él tampoco. Los dos sabían. Un viajero de Guadalajara, relojero ambulante, ofreció desmontar el mecanismo del campanario para dejarlo fino. Don Lorenzo lo dejó subir por curiosidad. A los 10 minutos, el relojero bajó blanco. «Señor, allá arriba no hay reloj». «¿Cómo que no hay?» «Hay campana, hay soga, hay polvo. No hay péndulo ni rueda ni nada». Esa noche, el sonido de 20 campanadas se oyó como siempre, limpio como plata. El relojero se fue sin cobrar. Doña Inés, vieja ya, buscó su cuaderno y escribió: «Soñé un comedor larguísimo otra vez». Los platos estaban llenos y nadie comía. Entró una corriente de aire desde abajo, como si una puerta se hubiera abierto en el suelo. Alguien dijo: «Falta uno». Desperté sabiendo que no faltaba. Ya pagaron. Cerró el cuaderno con la calma de quien por fin entiende un poquito de su pena. Años después, dos criollos curiosos de la capital quisieron ver la hacienda de la leyenda. Les dieron posada en el Portal Chico. Rieron, tomaron medidas, hablaron de relatos exagerados para asustar peones. A medianoche, el aire les dijo el nombre de uno de ellos en voz de su madre muerta. Al amanecer, se fueron sin desayunar. En el umbral dejaron una moneda y un papel: «Hay algo aquí. No escarben». El valle aprendió a convivir con su mecanismo. En años buenos, nadie preguntaba por qué. En años de sequía, alguien dejaba flores en el muro de la cripta. Los niños jugaban a las escondidas contando hasta 19, jamás hasta 20, si alguno se pasaba, todos lo miraban mal y lo hacían repetir. Los arrieros enseñaban a sus bestias a no detenerse frente al campanario.
El apellido del castillo se pronuncia con el respeto que se le tiene a los cuchillos, sirven, pero cortan. Bajo la hacienda hay una pieza que no aparece en los planos ni en la memoria de albañiles. No es sala ni túnel ni cueva, es un hábito con forma de habitación, un sitio que se abre solo cuando el reloj que no está decide contar lo suyo. En las noches sin luna, late, y su latido sube por la torre como si trepara un hilo invisible. Cuando llega al bronce, suenan 20 y el valle se acuerda de que todo lo que tiene pesa. Don Lorenzo envejeció con la certeza de haber cumplido una aritmética que lo sobrevivirá. Padre Gaspar entregó su sotana a Hilario con manos que ya no temblaban, el oficio había terminado de curtirlo. Tlahuic se fue al monte, porque hay derrotas que es mejor mirar desde donde el suelo no fue vendido nunca. Y la gente del valle, cuando la bruma baja y las chicharras callan, entiende sin decirlo que hay lugares donde la prosperidad cobra recibo. El recibo aquí tiene un número, una campana y un círculo en piedra. Falta preguntar quién puso la primera regla, que sucede realmente debajo del altar cuando el aire huele a maíz y metal, porque la tierra aprendió a decir nombres en voz de madre. Y falta, quizá, intentar el único pago que nunca se intentó. El que no se hace con sangre. El sol apareció detrás de los mezquites con una luz sin canto. Hilario, ya con sotana propia, salió al patio y tendió la mano para saber si la brisa aún traía campana. Nada. Cuando el silencio se vuelve noticia, el miedo busca de qué colgarse. Los jornaleros llegaron más tarde, caminando como si pisaran suelo nuevo. En la cocina, doña Inés dejó caer una taza y no se rompió. Hoy la casa aguanta, dijo sin entender por qué. Tlahuic regresó desde el monte con los pies polvosos y una jarra con agua tomada de un ojo de piedra que no figuraba en mapas. El agua recuerda todo, dijo. Pidió ver el altar. Hilario lo dejó pasar, midiendo con rezos cada paso del curandero. Tlahuic salpicó una esquina del piso y el agua hizo un dibujo breve de espiral antes de evaporarse. Ahí no está la puerta, dijo. Está abajo de lo que no quieren mirar. Don Lorenzo extendió sobre la mesa los planos de la hacienda, cada corredor, cada muro de carga, cada bodega. Llamó a un maestro de obras y a un viejo peón que había puesto piedras de joven. No hay sótano debajo del altar, juraron los dos. Tlahuic sonrió con pena, porque no es sótano. Es hábito. Nadie quiso pedirle que lo explicara. Hilario encontró, dentro de una Biblia de canto gastado, una hoja suelta con letra antigua, relación de cómo se negoció con los naturales la permanencia en esta tierra. Cuenta la regla, cada 20 años, un primogénito abrirá y cerrará el ciclo. A cambio, el agua no huirá, el maíz no se negará y la enfermedad no se quedará. Abajo, una frase en latín, cautio sanguinis. Fianza de sangre, tradujo el aprendiz con la boca amarga. Si lo que se tomó sin pagar fue tierra y agua, dijo doña Inés mirando el patio, lo justo es devolver. Propuso donar linderos a los pueblos, abrir acequias comunes, soltar ganado para huérfanos. Don Lorenzo apretó la quijada, ya se intentó. Ella no alzó la voz, no con nombre. No en acto público. Tlahuic asintió. Hilario dudó. Padre Gaspar no dijo nada, su silencio se oyó como una campanada sin bronce. El escribano de San Miguel llegó con pluma y tinta. Doña Inés dictó una lista de 20 nombres de familias indígenas expulsadas en tiempos de don Rodrigo. A cada una, un rancho y una vertiente, dijo. El escribano miró a don Lorenzo, esperando la contraorden. No llegó. Si este es el precio, lo pago, dijo el patriarca, y sus labios no supieron si rezaban o maldecían. La noche anterior a la firma, las rejas de la capilla amanecieron torcidas. Nadie oyó golpes. El herrero juró que el hierro se quiso ir para adentro. Hilario roció agua bendita y el agua chisporroteó como aceite. El pacto oye, dijo Tlahuic. Y no le gusta perder contabilidad. En la plaza, frente al pilón, don Lorenzo firmó los títulos de cesión. Los viejos de San Miguel lloraron sin lágrimas, como quien recibe de vuelta un hijo dado por muerto. Un viento suave movió los papeles y dejó, encima de uno, un polvillo en forma de círculo abierto. Hilario lo sopló con pudor.
Padre Gaspar no asistió, estaba en la capilla, leyendo el breviario al revés. Esa noche, cuando no correspondía, la tierra tembló apenas, platos que tintinearon, una grieta nueva en la esquina del corral. No fue de Dios, dijo la comadre de la panadería. Fue de aquí. En el campanario, nada sonó. El silencio, otra vez, pesó como campana muda. Lo que comen abajo no es sangre, explicó Tlawix a Hilario sentado en el umbral. Es nombre. Sangre viene con nombre. Nombre viene con memoria. Quitaste nombre, quitaste memoria, se comió lo demás. Si devuelves nombre, afloja el diente. Hilario frunció el ceño, ¿y si el diente muerde de rabia? Que muerda, dijo el curandero. Pero que muerda aire. Por primera vez desde que alguien recordara, pasó una luna nueva sin 20 campanadas. Los perros durmieron de largo. Los niños soñaron sin sobresalto. Don Lorenzo se sentó en el corredor con un jarro de mezcal y no supo a quién brindar. Doña Inés puso una vela por gratitud. Tlawix no durmió, oyó el ruido del agua moviéndose contra la piedra, como río que tantea un dique. En la madrugada, Hilario vio luz en la sacristía. Padre Gaspar tenía el rostro hueco, los dedos en hueso. Susurraba palabras que no se parecían al latín de misa. Si rompen cuenta, rompen todo, dijo sin mirar al aprendiz. No hay valle que aguante justicia sin costo. Hilario se estremeció, la fe, cuando se acostumbra a la deuda, teme a la amnistía. Tlawix llevó a Hilario al trasaltar. Señaló un tabique viejo que parecía más madera que piedra. Aquí hubo puerta. Hilario acercó la vela y vio marcas de bisagras enterradas. Dijeron que no hay sótano, musitó. No lo hay, respondió Tlawix. Hay boca. Tocó el centro con los nudillos, el sonido devolvió una resonancia que no era hueca ni plena, sino viva. Al tercer día, un aroma a nixtamal subió desde el piso de la capilla. No había olla al fuego. En el aire, de pronto, el hambre de los vivos se mezcló con la memoria de los muertos, tortillas para fiestas, atole de bautizo, tamales de difuntos. Doña Inés cayó de rodillas, recordó manos que ya no estaban. Si esto es tentación, dijo con lágrimas, es la peor de todas, la de volver. Esa noche, la campana sonó una vez. Solo una. Todos en la hacienda levantaron la vista como en un eclipse. El sonido quedó vibrando largo, como cuerda de arpa. Hilario sintió que le decían su nombre. Tlawix lo sostuvo por el hombro hasta que pasó. Cuando no cobraron con cuerpo, cobran con llanto. Doña Inés releyó su cuaderno. En páginas amarillas, la misma escena repetida, comedor largo, sillas vacías. Pero ahora, al final, una frase nueva apareció como si alguien escribiera desde atrás del papel, vuelvan lo que tomaron con vos. Ella entendió sin saber cómo, no bastaba tierra, no bastaba agua, hacía falta nombrar. Organizaron en la plaza una lectura pública. 20 velas, 20 nombres de hijos del castillo muertos a los 20, 20 nombres de familias expulsadas de las lomas. Por cada nombre, una historia contada por quien quedara, hacía cucharas como nadie, sabía encontrar agua con varita, curaba con aceite de ruda. La memoria ocupa lugar, cuando se la sienta, corre los muebles. Mientras leían, la campana del campanario vibró sin tocarla a nadie. Un zumbido grave brotó del bronce, como un animal que ruge con la boca cerrada. Que suene, dijo Tlawix. Que aprenda a oír otra cuenta. Cuando se dijeron los 20 nombres, el zumbido cesó. Hilario notó que el aire estaba más claro. Don Lorenzo firmó un decreto, las acequias principales pasarían a manos del pueblo, la hacienda mantendría solo una parte. Sin agua compartida no hay justicia, dijo con voz que no reconoció como suya. Padre Gaspar se presentó al despacho, se queda sin protección. Se queda con gente, respondió Lorenzo. El sacerdote no supo qué hacer con esa palabra. El suelo tronó como si una rama vieja se rompiera en el patio de la capilla. La grieta de antes se abrió ahora a lo ancho de la nave, deteniéndose al pie del altar. Del interior subió un aliento húmedo. No era hedor. Era respiración. Hilario quiso rezar,
Tlawix le tomó la mano, a veces el rezo tapa lo que hay que escuchar. En la grieta, muy abajo, algo pareció moverse. No fue mano ni rostro. Fue un filo de oscuridad más oscuro que la oscuridad misma, como si un cuerpo de noche se arrastrara buscando borde. Al tocar el aire, el filo dejó un rastro de escarcha. Doña Inés dio un paso adelante como si reconociera a un hijo. No, dijo Tlawix, a la memoria no se la abraza. Se la nombra. Convocaron a 20 voces, 10 de la familia, 10 del pueblo. Cada uno dirá en voz alta lo que perdió, ordenó Tlawix, y lo que tomó. Nadie quería empezar. Hilario lo hizo, tomé el hábito de no mirar. Un jornalero dijo, perdí a mi hermano en un derrumbe de la cantera que forzó el patrón. Doña Inés, tomé silencio por miedo. Don Lorenzo, tomé tierras que no eran mías. Las palabras no hicieron eco, hicieron sitio. Ahora devuelvan lo dicho, pidió Tlawix. No con dinero, con acto. Don Lorenzo entregó llaves de graneros. Doña Inés abrió la capilla a todos. Los del pueblo trajeron semillas guardadas por abuelas y las plantaron en el patio de la hacienda. Hilario devolvió el cofre de velas negras a la tierra, sin ritual, como quien tira un hábito viejo. Para cada gesto, una vela se apagó sin humo. Gaspar entró al fin, agotado, con los ojos hundidos. Si rompen el pacto, el valle cae, dijo sin fuerza. Tlawix lo miró con la compasión que se reserva a los árboles rectos partidos por rayo. No es romper, respondió. Es pagar de otro modo. Gaspar dejó el breviario en el altar, temblor leve en la mano. Enséñenme, pidió en voz tan baja que solo el piso lo oyó. Tlawix colocó en el borde de la grieta maíz, sal, agua y una tira de istre. A esto le llamaban comida de puertas, explicó. No es banquete, es recordatorio. La tierra reconoce formas. Hilario recitó un salmo sin miedo, en voz clara, traducido al otomí por un viejo que lloraba. La grieta respiró 2 veces y no se cerró. La campana sonó una vez, luego otra, y luego se quedó muda. Nadie la tocaba. En la torre, como ya habían visto, no había reloj. Hilario ascendió con Tlawix y encontró, en el lugar del péndulo, un hilo de agua que resumaba del ladrillo, goteando al ritmo del corazón. Este es el reloj, dijo el curandero tocando el hilo. No metal, tiempo con sed. En la plaza, ante todos, don Lorenzo y los mayores del pueblo metieron la mano en una tina de agua del manantial viejo y juraron, ningún nombre será comida. Ningún 20 será deuda. El agua cambió de olor por un instante, a piedra fresca. Una mujer gritó de alegría sin saber por qué. Otra se desmayó. El aire, por primera vez en muchas generaciones, pareció flotar sin carga. Esa noche, la casa entera se quejó. Los muros tronaron, las puertas respiraron, la mesa larga arrastró una pata sola hasta quedar en medio de la sala. «Quiere banquete», dijo Hilario, «y ya no se lo damos». Tlawix colocó velas de cebo alrededor, no para alabar, sino para marcar límites. Doña Inés esparció cal como quien traza un círculo en el patio para jugar. «Hasta aquí», dijo, y su voz tuvo peso de piedra. Padre Gaspar, en la penumbra, acarició por última vez la idea vieja. «Con un cuerpo se arregla todo», susurró la memoria del cargo. Miró a Hilario dormido en la banca, a doña Inés con los ojos enrojecidos, a don Lorenzo envejecido de golpe. Bajó la mirada. «No», dijo para sí. Y esa negativa le quitó 40 años de encima. Siguieron leyendo en la plaza, noche tras noche, 20 historias por jornada, de amores, de cosechas, de nacimientos robados y canciones no cantadas. Cada vez que una historia llegaba al 20, Tlawix levantaba la mano y pedía silencio. «El 20 ya no es tumba», decía. «Es puerta hacia afuera». Para sellar lo que no era puerta y se comportaba como boca, trajeron al maestro de obras. No dinamita, barro, piedra chica, cal y oración. Levantaron un murete poroso sobre la grieta, no para enterrarla sino para enseñarle a respirar hacia otro lado. Hilario clavó una cruz sencilla, sin metales preciosos, hecha con madera de mezquite. El suelo no se ofendió. Llegó la recolección.
Los surcos dieron lo suficiente, sin exceso. El valle entendió que la abundancia obscena se había ido como se va un huésped incivil. El maíz supo a maíz. El agua, a agua. Los viejos dijeron que era sabor de antes de la cuenta. Una mañana, los tordos mancharon el cielo con su ruido alegre. Los niños gritaron como si viniera un circo. Doña Inés salió con migas y lloró al ver que los animales ya no evitaban el campanario. Nos están probando, dijo Tlahuix. A ver si pedimos otra vez milagro de más. En la soledad, don Lorenzo caminó la linde nueva, donde un poste marcaba la tierra cedida. ¿Y si vuelven los años malos, y si la gente me maldice por abrir mano? Tlahuix lo alcanzó, entonces habremos pagado por fin lo que debíamos. Y podrás morir sin que cuenten tus huesos. La frase lo atravesó como viento frío. Por primera vez pensó en su propia cuenta. La capilla amaneció con el suelo seco y sin marcas. No hubo aliento desde abajo ni hilo de agua goteando arriba. Hilario subió a la torre, el ladrillo estaba tibio, como pan recién hecho que ya no humea. La campana, limpia sin mano, dejó ver una inscripción que nadie había notado, Memoria Fecit. La memoria lo hizo, leyó el aprendiz en voz alta, y el bronce devolvió un eco suave, casi humano. En la sacristía, el viejo sacerdote citó a Hilario, a Tlahuix, a doña Inés y a don Lorenzo. Abrió un cofre largo, mostró documentos y utensilios que sostenían la vieja administración del pacto. Yo los guardé, dijo, y con ellos sostuve lo que creí necesario. Pido perdón. No hubo absolución, hubo compromiso, quemaron lo quemable, enterraron lo enterrable, entregaron lo entregable al archivo del pueblo. El humo olió a fin viejo y a principio pobre. Como debe oler. Para saber si la cuenta seguía, Tlahuix propuso un acto peligroso, haremos 20 golpes de vara sobre el borde de la grieta sellada. Si la tierra responde, aún quiere lo de antes. Si no, aprendió. Hilario alzó la vara. 1, 2, 3. Al 19, un viento cruzó la nave. Al 20, no pasó nada. La vara quedó leve en la mano, como si pesara agua. Don Lorenzo sonrió por primera vez sin deuda. El escribano cerró un libro viejo con un sello nuevo, aquí se inscribe la devolución de tierras, aguas y nombres. Doña Inés dejó su cuaderno junto al volumen, para que cualquier lector del futuro supiera que la pesadilla tuvo páginas y no solo voces. En la portada alguien escribió, para que la memoria coma memoria, y no hijos. En los juegos de los niños, el escondite llegó hasta 20 y siguió, 21, 22. Nadie se lo prohibió. La risa no se quebró en la cifra. En la fiesta patronal, la campana sonó cuando debía y cayó cuando tocaba. Los arrieros pasaron frente al portón sin desviarse. El miedo, que siempre encuentra otras casas, dejó de vivir aquí. Bajo la capilla ya no hay hambre con nombre. Lo que late es otra cosa, un cansancio antiguo que aprendió a respirar por la grieta sellada, una memoria que encontró mesa en la voz de 20. El reloj que no está sigue siendo agua moviéndose en ladrillo, pero su compás ya no pide hueso, pide relato, acto y reparto. Don Lorenzo envejeció sabiendo que su muerte no será cuenta. Padre Gaspar celebra misas con latín recto y ojos lavados. Hilario guarda la torre como quien cuida un animal manso que alguna vez mordió. Tlahuix vuelve al monte y promete regresar cuando una familia olvide que el don se paga con don. Y cuando cae la bruma y el valle se queda quieto, si alguien cree escuchar una campanada solitaria, no es cobro ni amenaza, es la memoria probando que aún sabe decir los nombres sin tragárselos. El verano llegó como enemigo, seco y sin piedad. El arroyo que había corrido alegre durante generaciones ahora descendía como un hilo flaco, apenas suficiente para humedecer las piedras. El maíz se inclinaba bajo el sol, implorando sombra que nunca llegaba. En la plaza, los murmullos comenzaron a crecer como maleza. Antes no faltaba el agua, decían los viejos, con ojos acusadores. Antes la tierra daba más. Hilario escuchaba desde la sombra del portal, sintiendo como el miedo antiguo se reacomodaba en los corazones. Sabía que esa voz era peligrosa, la misma que, hace siglos, había empujado a su gente a aceptar el trato maldito.
Esa noche, mientras el viento ardía como brasa, Hilario caminó por el patio de la hacienda. No había campanas, no había risas espectrales. Solo el susurro de los campos sedientos. Y supo que la prueba final se acercaba. Si la gente perdía la fe en el nuevo camino, la tierra misma podría reclamar otra vez su pago. Una tarde, un forastero elegante, con sombrero de ala ancha y botas relucientes, llegó montado en un caballo oscuro. Se presentó como abogado y empresario de la capital. Traía mapas enrollados y promesas en la boca. Represas, molinos, canales nuevos, anunciaba en la plaza. Todo prosperará si me permiten trabajar bajo la capilla. El pueblo lo escuchaba con ansias. Bajo la capilla eran palabras que ya nadie se atrevía a pronunciar, pero el hombre hablaba con voz convincente, pintando imágenes de riqueza y abundancia. Hilario sintió el olor metálico en el aire. El pacto antiguo estaba siendo tentado a renacer. Don Lorenzo, ya encorvado y con bastón, se acercó al forastero y lo miró fijamente. En esos ojos vio la codicia que había iniciado todos siglos atrás. No abrirás lo que fue sellado, dijo con voz ronca. Aquí no queremos más tratos. El forastero sonrió con frialdad. El hambre y la sequía hablarán más fuerte que usted, anciano. Esa misma noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, un sonido extraño surgió de la torre. Hilario subió los peldaños de piedra, con una lámpara en mano, y encontró un pequeño artefacto metálico colgando donde antes goteaba el hilo de agua que marcaba el tiempo. Era un aparato moderno, lleno de engranajes, colocado por el forastero en secreto para medir vibraciones. Pero el aparato zumbaba, emitiendo un sonido ajeno, artificial. El aire alrededor se sentía espeso, como si algo invisible se despertara bajo las piedras. Hilario comprendió el peligro. Sin dudarlo, arrancó el aparato y lo arrojó al patio. Al caer, se rompió con un chillido metálico. Esa misma madrugada, la campana emitió un zumbido distorsionado, un sonido sin alma, que hizo llorar a dos niños dormidos. «¿Quiere abrir la boca?», susurró Hilario, con el corazón golpeándole el pecho. «¿Quiere traer de vuelta el hambre?». El frío regresó al piso de la capilla, subiendo desde las piedras como si un cadáver respirara bajo tierra. Hilario convocó a doña Inés, Tlahuix y media docena de vecinos valientes. Encendieron 20 velas en círculo y se sentaron alrededor del altar, con manos entrelazadas. Nadie pidió milagros. En lugar de rezos, nombraron cosas sencillas: el agua, el maíz, a los muertos, a los recién nacidos, a los ausentes. «Que nuestra memoria ocupe el lugar que antes ocupaba la deuda», dijo Tlahuix en voz firme. Durante horas, el frío golpeaba como oleadas, pero el círculo humano resistía. Cuando la primera luz del amanecer entró por las ventanas, el suelo dejó de respirar. El grupo supo que habían ganado una batalla, pero no la guerra. Enfurecido por el fracaso, el forastero se subió al campanario con una barra de hierro y comenzó a golpear la campana con fuerza, 20 veces exactas. El pueblo se reunió en la plaza, mirando con terror. Cada golpe era torpe, sin ritmo, como una imitación vulgar de lo que antes había sido una llamada sobrenatural. Cuando terminó, el hombre gritó: «Miren. Nada ha pasado. Sus historias son solo supersticiones». Hilario lo miró desde abajo, tranquilo pero firme. «No tienes con qué llamar. Esta puerta ya no responde a codicia». El forastero descendió furioso, pero en el aire flotaba la sensación de que algo había escuchado y había elegido ignorarlo. Don Lorenzo, apoyado en su bastón, pidió reunir a todo el pueblo. Su voz temblaba, pero no de miedo. «El viejo pacto se rompió porque decidimos vivir con memoria y justicia», dijo, mirando a los aldeanos. «Pero si flaqueamos, si permitimos que la desesperación nos haga volver a la boca antigua, todo este valle será devorado». Algunos murmuraron, temerosos. El hambre era dura consejera. Hilario levantó la sonaja de Tlahuix y la agitó, produciendo un sonido firme. «La memoria es más fuerte que la sed», declaró. El pueblo votó, con manos alzadas, y eligió resistir sin abrir la puerta.
El forastero, humillado, montó su caballo y partió, lanzando una última mirada cargada de odio. Al tercer día, mientras las nubes se reunían sobre el valle, comenzó a caer una lluvia fina. No era un diluvio destructor como los antiguos tiempos de Deuda, sino una lluvia justa que mojaba la tierra con equilibrio. El agua corrió por las acequias compartidas, sin barreras ni privilegios. Los niños corrieron bajo la tormenta, riendo y contando hasta 20 en voz alta, sin miedo a que la cifra se convirtiera en sentencia. Los viejos se persignaron con lágrimas. Era la prueba, la tierra podía dar sin cobrar huesos. Desde el monte descendió Tlawix, viejo y cansado, pero con los ojos brillantes. Caminó hasta la grieta sellada y posó su mano sobre las piedras. Cerró los ojos y olió el aire profundamente. Ya no huele a hambre, anunció. Solo a memoria. Sacó de su bolsa la sonaja de caracoles y se la entregó a Hilario. Esto ya no es herramienta de guerra, dijo. Ahora es un recuerdo, para que nunca olvides que el tiempo también se canta. Luego, Tlawix se marchó al monte, prometiendo no regresar mientras la memoria siguiera viva en el valle. Un mes después, doña Inés enfermó gravemente. En su lecho, pidió mirar por última vez el campanario. Cuando su corazón se detuvo, la campana sonó por sí sola 3 veces, no como cobro, sino como despedida. El sonido fue limpio, dulce, como el de un hijo agradecido. En la torre, el hilo de agua seguía goteando, pero su ritmo había cambiado. Ya no marcaba Deuda, sino las estaciones, recordando que la vida continúa sin cuentas pendientes. Hilario, ahora guardián de la torre y de la capilla, registró todo en un libro nuevo. Este valle paga con voz, con tierra de vuelta y con agua compartida. Ningún nombre será alimento jamás. En los márgenes, un niño travieso dibujó un círculo abierto con carbón. Hilario quiso borrarlo, pero luego sonrió. Que quede así, dijo. Abierto, como debe ser la memoria. La hacienda del castillo envejeció en paz. El piso de la capilla ya no exhalaba frío. La cripta, antaño lugar de miedo y cálculo, se llenó de flores frescas llevadas por las familias del pueblo. La mesa larga, aquella que una vez había sido símbolo de banquete para sombras, quedó fija en el centro, usada para comidas de vivos y reuniones comunitarias. La casa respiraba diferente, ya no como cárcel, sino como hogar compartido. Pasaron años. El apellido del castillo se convirtió en historia y el valle prosperó sin excesos ni misterios. A veces, un viajero curioso preguntaba por la antigua maldición. Los ancianos contaban la historia entera, sin ocultar nada, el pacto, la deuda, el círculo roto. Y si, en noches de niebla, alguien creía escuchar una sola campanada a lo lejos, ya no corría aterrado. Sabía que no era cobro ni amenaza. Era la memoria del valle diciendo: aquí estamos. Aquí vivimos. Aquí contamos. Pero nunca más hasta 20. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta. Además, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete y echa un vistazo a mis otras historias.